Hemos de compartir ahora este mensaje. Hemos puesto por título Misericordia y gracia contra la miseria y la desgracia. ¿Qué título? Lo voy a repetir. Misericordia y gracia contra la miseria y la desgracia. Misericordia y gracia es algo que Dios nos ha dado a nosotros para poder con estas herramientas poder venir contra toda miseria y contra la desgracia que hay en tantos lugares. Seres humanos sufriendo toda clase de calamidades. Personas que viven cada día solamente deseando morir porque creen que no pueden más. Personas que le viven juzgando, atacando, pisando y no sienten ningún sentir positivo en sus vidas. Y Dios, que es rico en misericordia y su gracia es tan maravillosa, la ha entregado a su iglesia para que nosotros seamos portadores de esta gracia y de esta misericordia y podamos entonces liberalmente repartirla entre todos aquellos que tanto la necesitan. Tanta miseria, tanto dolor hay en los seres humanos. Sea el Señor ayudándonos a nosotros a mirar donde hay necesidad y buscar la manera de ayudar a suplir esas necesidades. Y según nos vamos a dar cuenta en la palabra, como iglesia de Cristo que somos, llamados a hacer la obra de Cristo en la tierra, si una persona descuida la misericordia y la gracia, Dios entonces le va a cobrar caro por ese descuido. Estaremos analizando algunos ejemplos y qué debemos nosotros hacer para poder serle fieles a Dios en cuanto a la misericordia y la gracia que primero hemos recibido y luego la hemos de compartir a otros. Le pido el favor que me acompañe a leer en el libro de Santiago, capítulo 2, Santiago capítulo 2, un versículo, el versículo 13. Dice la palabra, Santiago 2, 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Escucha bien. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que todos los impíos, los que no conocen al Señor, comparecerán ante el gran tribunal blanco. Pero todos tendremos que ir a juicio. Y Jesús nos dice en su palabra que habrá un juicio sin misericordia para aquellas personas que no hicieron misericordia en esta vida. Y también, si las cosas se ponen a la par, 50-50, y hay que tomar una decisión, Dios siempre se va a favor de la misericordia sobre el juicio. Dios siempre quiere levantar al ser humano en lugar de tenerlo que condenar, tener que castigar. Recordemos esto. Juicio sin misericordia se hará a toda aquella persona que no hace misericordia. Y en el capítulo 4, veamos otro versículo, Santiago 4, el verso 17, nos dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Repito, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando. Cuando nosotros pensamos en esas dos palabras, gracia y misericordia, la palabra gracia tiene que hablar más de algo inmerecido. No merecemos tanta bondad de Dios, no merecemos tanta misericordia, tanto amor de Dios, no merecemos tantas cosas buenas. Por pura gracia Dios lo hace, porque quiso hacerlo. No se vio obligado por nadie, salió de él, de su corazón, de su voluntad. Por gracia somos salvos.
Por gracia Dios ideó la manera de salvar al ser humano. Por gracia el Señor ha ejecutado todo lo que el ser humano no podía hacer por medio de Cristo para que esté disponible la salvación de nuestras almas. Por pura gracia. Cuando pensamos en la palabra gracia, pensamos en aquello que no merecemos tener, pero que sí lo tenemos, porque ha sido la voluntad de Dios. Y cuando pensamos en la palabra misericordia, es que no recibimos lo que sí merecemos. Una persona merece ser castigada y por misericordia se le absuelve, se le dice, te perdono, por pura misericordia. Merecía pagar por lo que hizo, pero la otra persona fue movida a misericordia y dijo, sabes, no me debes nada, déjalo así. Misericordia. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a dar gracia y también a dar misericordia. Vaya por favor al libro de Mateo. Veamos algunos lugares en Mateo que nos dice el Señor Jesús, comenzando en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 7. Mateo 5:7, en el sermón del monte de las bienaventuranzas, Jesús dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una cosa es hacer misericordia un día y otra cosa es ser misericordioso. Una persona es misericordiosa cuando para esa persona es normal hacer misericordia. Una persona es misericordiosa cuando, estaremos analizando un poco más esto, cuando no toma en cuenta el daño, la ofensa, para pedir justicia, más bien pide misericordia. Perdónale, Señor, no saben lo que hacen. Como nos dice el Señor más adelante en el verso 43 de Mateo 5, nos dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Wow. El Señor está hablando a su pueblo, a su iglesia, a los hijos que están aquí en la tierra con la esperanza de vivir eternamente al lado del Padre en los cielos. Nos dice que el Padre a buenos y malos como quiera extiende su misericordia. Él hace que el sol les brille a todos, si no ya hubieran muerto todos los malos. Dice que aún los injustos reciben bendiciones de parte de Dios. Dios no los elimina de una, sino que tiene paciencia con todos, esperando el momento en que se arrepientan y puedan entonces escapar de ese destino en que van caminando hacia un fin terrible que sería la muerte eterna, el infierno de fuego. Pero dice la palabra que así como Dios aún a los malos le da cosas buenas, nosotros también. Si alguien te hace daño, devuélvele con algo bueno. Haz bien al que te hace mal. Si alguien te está persiguiendo, haciéndote la vida imposible, ora por esa persona. Hay alguien que quiere verte desaparecer, que busca la manera de destruirte, ora por esa persona. La oración tiene poder y esa persona podría ser tocada por Dios y su corazón ser transformado. Quizás pueda ser tu mejor amigo luego, tu mejor amiga, una persona muy íntima a ti después. Pero nos dice el Señor, ora por esa persona para que seamos hijos. Quiere decir que si una persona no actúa de esta manera, Jesús no dice de una es hijo.
Aquí hay una condición para que seamos hijos. Dice el verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese último versículo en el paralelo de Lucas dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre en los cielos es misericordioso. Ser misericordioso habla de perfección. Dios es perfecto y Dios es misericordioso. Nos dice: busquemos por todo lado, de todas maneras, mostrar misericordia. Si nosotros queremos proyectar a Cristo, tenemos que proyectar la misericordia de Dios. Tenemos que proyectar a los demás la gracia de Dios. Y nos dice aquí: seamos así. Es una orden. Sed, está en imperativo, es una orden. Es como decir: yo te mando, tienes que ser perfecto, tienes que ser misericordioso. Es una orden del Señor para que podamos nosotros realmente representar correctamente al reino de Dios como hijos de Dios. Más adelante, en el capítulo 8 de Mateo, veamos ahora alguna manera práctica como el Señor muestra la misericordia, para que nosotros también lo hagamos así. Mateo 8, versículo 14 al 17 voy a leer. Nos dice la palabra: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está diciendo la Biblia aquí que Jesús liberaba a las personas, sanaba a las personas, porque Él vino a la tierra para tomar Él sobre sus hombros nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Él vino a esto. Él vino a sufrir lo que tú y yo teníamos que sufrir. Y es quizás el mejor ejemplo de cómo podemos dar misericordia a otros. Pablo nos dice en el libro de Gálatas que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros para que cumplamos así la ley de Cristo. Sobrellevar la carga de otro. Imagínese, alguien va con una carga muy pesada, está casi cayendo de lo pesado que es, se siente débil, no puede más. Y Dios dice: toma parte a su lado y levántale un poco esa carga que lleva para que la vida le sea más fácil. Y Jesús vino a la tierra para llevar nuestras cargas. Esas cosas que son tan duras de llevar, tan pesadas. Jesús dijo: venid a mí, tráiganmela a mí. Esas cargas, esos yugos se los voy a quitar. Y nos dice la Biblia que Él vino a hacer esto para darnos ejemplo. Si nosotros vemos a alguien que está llevando, digamos, una situación muy difícil, hay dos maneras de enfrentar la miseria. Hay dos maneras. Una es dejándole en menosprecio, y la otra es acercándose a ver cómo le puedes ayudar. Dos maneras. Personas que están sufriendo. Hay personas que se quejan porque les duele el cuerpo, mucho dolor tiene. Y cada vez que hablan con alguien, expresan que le duele el cuerpo. Ahí hay otros que ya no los quieren escuchar. Están cansados de oír que siempre se queja de que le duele. Gracias a Dios que no le duele a él o a ella, porque entonces sería a la otra persona que se queje. Pero hay otros que buscan la manera de sentir empatía
y venir y decirle, sí, yo entiendo, ¿cómo puedo ayudarte? Le arregla la cama, le das algo caliente, le pasas la mano en la cabeza, en los pies, qué sé yo. Busca la manera de amortiguar ese dolor en la otra persona. Estás mostrando misericordia. Estás tratando de quitarle ese dolor, esa carga, pero no está en ti, pero hay un acto en ti que refleja el amor de Dios, que refleja la caridad de Dios. Y Dios quiere que lo hagamos siempre así. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Bendito eres, Dios. Como hemos leído, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Siendo Rey de Reyes, siendo Dios, no teniendo necesidad de nada, vino a esta tierra, tomó cuerpo humano para identificarse plenamente con los seres humanos y mostrar por amor que Él puede también ayudarnos a liberarnos, a sanarnos, a quitar esas cargas. Entonces recordemos esto, podemos nosotros enfrentar la miseria, la desgracia de tantas personas con amor, con misericordia, con compasión, con gracia. Podemos hacerlo. En lugar de juzgarlos, de decirles, estás así porque te lo ganaste, porque no me escuchaste, porque hiciste lo que querías. En lugar de juzgarle, Dios es que le juzga, tú dale misericordia, tú muéstrale gracia, tú muéstrale compasión. Veamos otro ejemplo. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9, nos cuenta sobre Mateo, el que escribió este libro. Voy a leer 9 y 10. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Un acto de misericordia es buscar a aquellos rechazados por su manera de vivir y mostrarles gracia y mostrarles afecto y darles la oportunidad de que puedan conocer algo diferente para sus vidas. Como Cristo aquí se acercó a Mateo, un publicano que por su propio, negocio o trabajo que tenía, era odiado por los judíos. Pero Jesús se acercó a él y junto con él muchos otros vinieron también. Y dice el verso siguiente, el verso 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos, muy religiosos, ellos que Jesús le hablaba de hipocresía plena que había en sus corazones, le llamaba hipócritas. Ellos quieren ahora encontrar algo mal en Cristo porque se acerca a comer con alguien que es pecador. Y no saben que Cristo no va a compartir su pecado, sino a compartirle la manera en que pueden recibir perdón, en que pueden recibir salvación, en que pueden dejar de caminar en esa dirección en que todavía están caminando. Tenemos que aprender de Jesús. Personas que necesitan de Dios. Seres humanos que tienen a Dios y no lo quieren compartir porque aquellos son muy malos, son muy bandidos, son muy tremendos, pero son los que están más enfermos, son los que más necesitan lo que tú y yo tenemos, el conocimiento de la verdad que nos hace libres, el conocimiento del amor de Dios que quita esas cargas de nuestras vidas.
Tantas personas que están en este mundo batallando diariamente, se levantan por la mañana a ver qué dolor nuevo le trae el día, qué problemas nuevos tienen que enfrentar. Cada día los lleva como en depresión. Qué lindo fuera que la iglesia de Cristo tomáramos el papel que Dios espera de nosotros y vayamos con palabras de Dios, con amor, con misericordia, a hablarles la verdad, hablarles lo que les espera su caminar, su manera de vivir, darles la oportunidad que puedan entender correctamente el mensaje de Dios, del Evangelio, y permitirles que ellos también vengan a Cristo, no rechazarlos. Jesús iba a ellos. En lugar de juzgar a las personas, hermanos queridos, pensemos que están sufriendo. Tú y yo, seres humanos, en muchas oportunidades nos toca sufrir en esta vida. Pero tú y yo tenemos a Cristo. Tú y yo tenemos el favor de Dios. Tú y yo tenemos el respaldo de ángeles que nos ayudan en nuestro batallar diario. Tú y yo tenemos esperanza, una esperanza viva. Una esperanza de que aún terminemos en esta tierra, no termina nuestra existencia. Una esperanza maravillosa. Aquellos no lo tienen. Tú y yo tenemos la manera de hacerles llegar esta bendición, pero no miremos lo que ellos son en el presente. Miremos lo que ellos pueden ser en el futuro si cambiaran. Miremos una gota de amor y misericordia sobre esa vida que podría significar para él o para ella. Y tú tienes más que una gota, tú tienes un río corriendo, tú tienes un manantial fluyendo que viene de Dios. Tú tienes algo glorioso que Dios te ha dado. Dáselo a ellos. Hermano, hermana, gracia y misericordia son dos cosas que nosotros tenemos como iglesia que aplicar diariamente. Bienaventurados los misericordiosos, los que en la práctica se volvieron misericordia una y otra vez, no se cansan. No estás dando para recibir, estás dando porque Dios te dio. No estás esperando que te reconozcan, Dios es que te va a reconocer. ¿Qué pasa con aquellas personas que obedecen este mandato de Cristo? ¿Y qué pasa con aquellas personas que lo toman a la ligera y no creen que es para la iglesia cristiana de hoy en día este mensaje? Mire cómo Jesús dice, Mateo 25, vamos a leer una porción larga de lectura para poder tener el contexto completo. Mateo 25, voy a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 46, todos los versículos, y las palabras quedarán de más, porque es tan explícita esa porción. Dice la Biblia, hablando el Señor Jesús, Mateo 25, 31, Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra que habla el Señor. Dios quiere que tú y yo pensemos en los que están en necesidad. Que tú y yo pensemos en cómo ayudar a remediar a aquellos situaciones que los tienen en desesperación. Personas que viven una vida miserable, triste. No hay nada bueno en esa vida, creen ellos. Personas que reclaman: ¿por qué están en esta tierra? ¿Quién los trajo? ¿Para qué existen? Personas desesperadas. Muchos de ellos toman el camino de la delincuencia, rebelarse contra la sociedad, hacer cosas duras, terribles contra cualquier otra persona, violar, dañar propiedades. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía en ellos, fruto de lo que están viviendo. Pero qué bueno es que alguien que tiene conocimiento de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, se puede acercar a esa persona y extenderle una mano amiga y unas palabras no de juicio, sino una palabra de esperanza. Podría hacer el cambio en esa persona, podría hacer lo que necesita esa persona. ¿Cuántos aquí nos ha tocado en algunos momentos de dificultad en nuestras vidas recibir a alguien enviado de Dios, como el testimonio que nuestra hermana compartía? Un ángel Dios envió a su lado para que le ayudara en esas cosas que ella tenía que estar haciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido también esa satisfacción de que en el momento de necesidad vino alguien a suplirte, a ayudarte, a levantarte las cargas? No a acusarte, no a pisarte, no a llamarte que tú eres el culpable. Ya tú tienes demasiado. Tú necesitabas a alguien que te ayudara a mirar el futuro mejor, a mirar adelante con expectativa, a pensar que aunque estás en medio de una noche totalmente oscura, la noche no es para siempre. Vendrá un nuevo amanecer a tu vida, vendrá una nueva oportunidad a tu vida, vendrá algo nuevo a ti. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado en nuestras propias vidas lo que significa un verdadero amigo? Una persona que se duele de ti, una persona que está a tu lado para ayudarte. Pero Dios dice, Él espera de eso, de cada uno de los creyentes, de cada uno de los hijos, de los que nos llamamos cristianos, de los que decimos: Cristo está en mí y Cristo en mí, esperanza de gloria. ¡Qué bueno! Pero si lees esto, no hay tanta esperanza de gloria si estás en desobediencia, si tomas en poco el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno. Dios es muy claro en su palabra y nos manda a nosotros a pensar en maneras para ayudar a otros que están batallando sin fuerzas, sufriendo lo indecible. Qué lindo es que el pueblo de Dios se levante a buscar a aquellos a quienes mostrarles el amor de Dios. Qué lindo fuera que nosotros podamos uno a otro ayudarnos.
mostrar así que somos de Cristo. El que tiene hambre, dale de comer. El que tiene sed, dale de beber. Pero ¿cuántas veces le vas a dar? Todas las veces que Él necesite. Si tú puedes, dale. ¿Cuántas veces nos da Dios comida? Todos los días. ¿Qué sería que Dios diga, ¿a cuántos años van alimentándote? ¿Estaría bueno dejarte un año sin comida? Morimos. Así como recibimos, así damos. Tú das porque has recibido, porque si no tienes, no puedes dar. Pero si Dios ve en ti un corazón dadivoso, un corazón sensible a las necesidades de otros, Dios te va a usar a ti para que seas un canal de provisión a otros. Y mientras más tú das, más vas a recibir, más vas a recibir. ¿Por qué? Porque Dios te va a utilizar ahora para que lleves de su gracia, de su amor y misericordia a tantas personas que lo están necesitando. Dios habla fuerte en cuanto a juicio. Y acuérdese de la primera cita: juicio sin misericordia se hará contra todo aquel que no hiciere misericordia. Quiere decir que cuando Jesús habla en estos términos, está diciendo: no hay misericordia para ustedes, porque en la tierra solamente pensaban en sí mismos, eran egoístas. Para tú mostrar gracia y misericordia, tú debes dejar de pensar en ti y comenzar a pensar en otros. Tú debes seguir el plan de Cristo. Cristo no pensó en Él, lo bien que estaba en el cielo. Él pensó en nosotros en la tierra y vino acá. Vino a sufrir, vino a batallar, vino a hacer todo lo que tenía que hacer para darnos la oportunidad. El egoísmo afecta negativamente la misericordia. El querer que te recompensen en la tierra afecta la misericordia. Porque una vez que tú has dado 1, 2, 3, 10 veces, entonces podrías decir: ¿y a mí quién me va a dar? Entonces puede bajar tu deseo de seguir dando. Pero dice Dios aquí que cuando Él venga con sus santos ángeles y se siente en ese trono de juicio, entonces tú vas a tener tu gran recompensa. Entonces tú vas a ser honrado, honrada por Dios, y tú vas a tener aquellas cosas para toda la eternidad. La recompensa viene de Dios, no de nosotros, viene de Dios. Tengo otras citas. Vaya por favor al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Veamos algo allí que dice Jeremías, Lamentaciones 3. Después del juicio de Dios sobre el pueblo por causa de su desobediencia, por causa de que ellos vivían una vida totalmente abominable delante de Dios y no escuchaban las voces de los profetas y las amonestaciones y las amenazas, no los escuchaban. Vino lo que Dios decía que iba a venir sobre ellos. Y es terrible cuando uno analiza la historia y mira cómo Dios permitió que su pueblo sufriera esas cosas por manos de otros pueblos que eran mucho peor que ellos. Y Dios, como castigo, mandó a destruir tantas personas. Y aquí nos dice Jeremías: Dios es justo. Nosotros no escuchamos a Dios, pero Dios actúa. Pero nos dice algo. Lamentaciones 3, el versículo 37. Voy a leer hasta el 40. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. En otras palabras, muchas personas están quejándose, lamentándose. Dice: no te lamentes, no preguntes por qué está pasando lo que está pasando. Más bien, escudriña tu corazón.
Averigua tú mismo a ver si tú estás bien delante de Dios. Pregúntate, después que te has analizado, si Dios ha sido injusto. Te darás cuenta que el castigo viene por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestras maldades, por causa de nuestra desobediencia. Dios en su paciencia espera, pero llega un momento donde dice la palabra, no hay más oportunidades. Pero nos dice, mira tu corazón, mira cómo estás caminando, analízate. Nosotros, hermanos queridos, en este día analicémonos. ¿Estamos siendo misericordiosos? ¿Estamos siendo bondadosos? ¿Estamos ayudando a otros a llevar sus cargas? ¿Estamos pensando y actuando acorde a lo que pensamos en aquellos que están necesitando de nosotros? Quiera Dios que sí, pero si no lo estamos haciendo así, es importante que hoy tomemos nota muy seriamente sobre esto, porque lo que Jesús dijo es muy serio. Todo lo que Jesús habló es pura verdad. Qué triste es aquellos al final, cuando no hay esperanza, que Jesús le tenga que decir, malditos, vayan al fuego eterno. ¡Qué duro! Y está hablando que ellos creían que estaban bien. Le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos? Le dicen, Señor, pero no actuaron en misericordia. No daban gracia. No eran representantes de Cristo. Eran más bien una vergüenza del evangelio en su manera de vivir. Una contradicción su vida a lo que predicaban tal vez. Y Jesús dice, ustedes van a echar todo lo que les queda por la eternidad, su tiempo junto al diablo y sus ángeles, en un lugar terrible. Pero aquellos benditos, le dice el Señor, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque buscaban a quién ayudar, buscaban a quién beneficiar, buscaban a quién bendecir, buscaban a alguien que esté sufriendo para ver cómo le ayudan. Hermanos, qué diferente fuera la vida si nosotros los cristianos pudiéramos vivir de esta manera. Que todo creyente tenga un deseo tan grande de ayudar a otros. Imagínense cómo sería la vida, cómo sería el mundo, qué dirían del cristianismo. En lugar de pisarlo y hacer lo que están haciendo ahora, por lo menos reconocerían, esas personas impresionan a otros, porque no buscan lo de ellos. Ellos están dándose a otros. Ellos están buscando agradar a otros, bendecir a otros, ayudar a otros. Y los vemos sufriendo por otros. Por lo menos se sorprenderían y tendrían un buen mensaje. Pero ¿qué de aquellos que no lo hacemos así? Dios, que es grande en misericordia, si nos arrepentimos, Él entonces arregla la situación. Voy a ir al libro de Isaías, me acompaña allí por favor, capítulo 54. Voy a leer los versículos del 6 al 10. Para aquellas personas es esta porción que por causa de su desobediencia, por causa de que has vivido solamente pensando en ti, en qué es lo mejor que puedes sacar para ti, que qué cosas puedes aprovechar para ti, personas egoístas, cuando te das cuenta de que Dios espera de ti un cambio genuino y comienzas a pensar en otros como Dios piensa en otros, y te dejas utilizar por Dios, te dejas llevar por la corriente del Espíritu, donde Dios tenga a alguien que le quiere manifestar gracia y misericordia, te va a llevar a ti allí. Para ti es esta porción. Y para ti, si te arrepientes de no ser misericordioso y estás caminando, acumulando juicio, Dios te dice, versículo 6, Isaías 54, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo,
Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de nosotros. El solo hecho de estar analizando esta palabra y recibir este mensaje, todavía estamos a tiempo. Todavía podemos enderezar nuestro caminar. Todavía podemos pedirle perdón a Dios si hemos tenido corazones duros contra las necesidades de otros. Todavía estamos a tiempo para enfrentar la miseria que hay por doquier con dosis grandes de misericordia, de amor, de gracia. Virtudes que Dios nos da a los cristianos para transformar la humanidad, para transformar las vidas. Y Dios dice, de ti voy a tener misericordia eternamente. De ti no me voy a olvidar. Nosotros podemos, hermanos queridos, hacer la diferencia. Y sabremos que Dios algún día nos va a decir, venid, benditos de mi Padre, al reino eterno preparado para ustedes. Vengan, porque ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Ustedes hablaron de Cristo a aquellos que lo necesitaban. Ustedes ayudaron a aquellos que estaban en necesidad. Ustedes quitaron las cargas pesadas de aquellos que estaban desmayando con tanto que tenían encima de sus hombros. Y nos dice, capítulo siguiente, 55, versos 6 y 7, el Señor nos manda a esto. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es tiempo de buscar a Dios. Dios todavía se deja hallar. Dios todavía está disponible para ti, para mí y para cualquier ser humano donde quiera se encuentre. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Una vez que tu vida llega a su fin terrenal, se acabó la oportunidad. Tú y yo la tenemos todavía. Podemos buscar a Dios. Podemos buscar su misericordia. Dios dice, si te arrepientes, Dios tendrá de ti misericordia. Si buscas realmente hacer las cosas como Él manda, Dios te va a levantar, te va a utilizar. Pero dice, busca a Dios, deje el impío su camino. Tenemos que analizar cómo estamos caminando y tomar la decisión de decir, hasta hoy no seguiré haciendo eso que desagrada a Dios. Deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos, esos pensamientos que normalmente ofenden a Dios. Si los pensamientos que anidas en tu mente se publicaran aquí, en el púlpito, a todos, ¿te avergonzarías de ellos o te alegrarías de ellos? Si te avergonzarías de esos pensamientos, reconoce esto. Dios dice en su palabra que Él los conoce. Él conoce los pensamientos de cada ser humano. Y por eso nos dice, deje esa manera de pensar. Y tú dirías, ¿cómo dejo de pensar? Enfoca tu mirada, tus oídos, tu mente en lo que dice la palabra, en las cosas buenas. Aléjate de aquellas cosas que te llevan a pensar lo malo. Y dice, vuélvete a Dios. Él será amplio en perdonar. Personas que están muy comprometidas
con las cosas del mundo, con lo que ofende a Dios, si se arrepienten, si dejan esa manera de vivir, Dios dice será amplio en perdonar. En otras palabras, no hay pecado tan grande, tan terrible, que Dios no pueda perdonar cuando hay verdadero arrepentimiento. Cualquier cosa que tú hayas hecho malo, si te arrepientes, Dios te perdona. Pero también, recuerda, ay, el del sonido ahora. Por favor. Amén. Gracias. Bendito sea el Señor. Decía, hemos leído antes, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú has tenido la oportunidad de mostrar misericordia a alguien y no lo hiciste, pecaste contra Dios. Reconócelo. Lo primero que debemos hacer para obtener el favor de Dios es reconocer donde hemos fallado, sin justificar, sin decir, es que no lo hice porque, olvídate del porque, no lo hiciste, punto. Ahora pídele perdón a Dios y Él te va a perdonar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces se nos ha presentado la oportunidad enviada por Dios de mostrar misericordia y la dejamos pasar porque el egoísmo tomó lugar? Arrepentámonos de todo esto. Y voy a terminar en el libro de Efesios, en unos versículos allí. Efesios capítulo 4, me acompañan allí por favor, porque nos dice también a nosotros. Voy a leer desde el versículo 29. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿De qué manera tú puedes dar gracia a aquellos que están en desgracia, aquellos que viven vidas terribles? Nunca hables mal delante de ellos. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca y ellos van a recibir gracia. Ellos van a recibir algo maravilloso en sus vidas. Una gracia que les podrá ayudar a ir adelante, a tomar un impulso nuevo. Una de las definiciones de gracia es un favor que viene de parte de Dios, que nos equipa para hacer algo, para lograr algo y también para visualizar algo. El solo hecho de entender algo es por pura gracia de Dios. El poder lograr algo es porque Dios nos permite, por su gracia y su misericordia. Si nosotros cuidamos nuestras palabras, nada que ofenda a nadie, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, y veremos la diferencia. Dice más, verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No contristemos al Espíritu. Cualquier cosa que hagamos de esa que dice ese versículo, contrista al Espíritu. La ira, el enojo, la rabia, la maledicencia, todo eso contrista al Espíritu. El Espíritu Santo quiere mantenernos en paz, con gozo, siendo amables, benignos, misericordiosos, bondadosos, fruto del Espíritu. Quiere decir que todo esto, el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Si hay cosas que te suceden que humanamente hablando dice, es que tenía que enojarse porque mira lo que le hicieron. Jesús te dice, si te persiguen, ora por él. Si te golpean de este lado, dale la otra mejilla.
Si te están ofendiendo, no le devuelvas con lo mismo. Hazle algo bueno, bendice al que te maldice. Son maneras prácticas para que nada de esto pueda venir a nosotros y sea contrizado el Espíritu Santo. Tenemos que obedecer las palabras del Señor. Y por último, el verso 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiere decir que tú y yo debemos ser misericordiosos unos con otros, pero también estar dispuestos a perdonarnos unos a otros. Como Cristo nos perdonó, así tenemos que hacerlo nosotros también. Si hay alguien que ha tenido una ofensa guardada en su corazón y esa ofensa te está amargando la vida y quizás se dañó la relación con la persona que te ofendió, la Biblia dice: perdónale, suéltale, no te debe, no le quieras cobrar esa ofensa. Tienes que liberar a esa persona para que tú seas libre también, perdonándoos unos a otros como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Completamente. Fue amplio en perdonar, ¿verdad? Y nos dice a nosotros: seamos amplios en perdonar también. El Señor nos ayude a vivir vidas con misericordia y gracia para que este mundo que está tan necesitado de ellas pueda recibir de nosotros y nosotros seguir recibiendo de Dios. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y hermanos queridos, tomemos muy en serio lo que Jesús decía de aquellas personas que en lugar de ser ovejitas son cabritos, porque no manifiestan misericordia a nadie, porque son duros, son aquellos que juzgan. Analiza tu corazón. Cuando has visto a alguien sufriendo, ¿cómo se puso tu corazón? ¿Duro, juzgándole? ¿O se sensibilizó y quisiste ayudarle, o tal vez le ayudaste? Si tienes el corazón duro, pídele a Dios en este día que quite esa dureza, que quite ese enojo, que quite esa amargura. Quizás tú estás sufriendo y por el sufrimiento y el dolor tu corazón se endurece. Y cuando ves a otro sufriendo, dices: sí, yo también, pues allá él. Dios no quiere eso. Dios quiere que busques su gracia, que tu dolor y sufrimiento se lo dedicas a Él, que puede quitártelo. Mientras te lo deja, es con un propósito, lo hemos analizado antes, a ayudar tu carácter, manifestarse en tu vida de una manera más poderosa. En tu debilidad, su poder se quiere perfeccionar, quiere Dios mostrarse en ti de una manera gloriosa. Cualquier sea el motivo de Dios para tu sufrimiento, acéptalo, porque Él lo puede quitar cuando Él quiera. Pero no mires a otros que sufren con menosprecio porque tú también estás sufriendo. No, trata de ir a aquellos y ayúdales a mejorar aunque tú estés sufriendo todavía. La Biblia dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza tú y yo fuéramos enriquecidos. Él vino a darnos. Permite el Señor que en esta hora analicemos nuestros corazones y podamos disponernos a ser misericordiosos, ser personas que llevan el conocimiento de la gracia de Dios por doquier, sin mirar quiénes son. Dios quiere que todos sean salvos, que se arrepientan y vengan a la salvación. Oremos.
Si hay alguna persona aquí que no ha puesto su vida en las manos de Dios y hoy el Señor te ha traído y te ha mostrado que tú necesitas de Él y quiere ser amplio contigo en mostrarte perdón y misericordia. Si quieres desde hoy comenzar a vivir esta vida preciosa en Cristo Jesús, donde Dios quiere perdonar todos tus pecados, si tú recibes la gracia que es por medio de Cristo, que Jesucristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario para que por su muerte tú no tengas que morir, sino que Dios te pueda dar vida eterna. Y Dios te quiere ayudar a caminar el resto de tus días y te va a dar su Santo Espíritu como maestro, consejero, ayudador. Si tú quieres comenzar este nuevo caminar en el Señor, donde estás, levanta tu mano, por favor. Y quiero guiarte en una oración. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que mi vida la he vivido apartado de ti. En esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Pido que me perdones, que me limpies mi alma con la sangre de Cristo. Purifícame, Dios, con la sangre de Cristo. Perdóname, Dios, y dame tu Santo Espíritu, que yo pueda vivir una vida nueva, llena de amor, de misericordia, por tu gracia que has derramado en mí, porque tú has venido hoy a mi vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús recibo este regalo de la salvación. Si hay aquí alguien también que Dios le ha mostrado que tiene un corazón endurecido y que has tenido oportunidades de hacer el bien y no lo hiciste, eso está pendiente arriba y Dios lo quiere borrar. Reconócelo, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y disponte a no volverlo a hacer, sino a ser sensible cuando Dios te muestre a alguien en necesidad. Si estás aquí, levanta tu mano y únete conmigo en esta oración. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por haber actuado incorrectamente. Pude hacerlo, pude bendecir a esa persona, pude ayudar a esa persona, pero no lo hice. Perdóname, Dios. Borra ese pecado, no lo tengas en cuenta. Aplica tu misericordia a mi vida una vez más y ayúdame a ser diferente. Trae a mi corazón la sensibilidad de tu Espíritu por aquellos que están sufriendo y dame valentía para acercarme a ellos y ofrecerles tu ayuda. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús te ruego que cada persona que está aquí pueda recibir de ti esa muestra de amor y misericordia eterna que tú dices en tu palabra, que tú no apartarás tu misericordia de ninguno de estos hermanos, ni de sus familias, ni de esos hermanos que a la distancia están unidos a nosotros. Dios de la gloria, llénales de ti. El conocimiento de tu gloria sea en ellos. El conocimiento de tu gracia y tu poder sea en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, dales más de ti y esas oportunidades maravillosas para que puedan mostrar a otros tu amor y misericordia y dales esa recompensa que tú les quieres dar, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, a seguir una vida cristiana verdadera que dé gloria y honra a tu santo nombre. Gracias, Dios. Presentemos al Señor esta canción y voy a llamar los sugieres para que también tengamos hoy la celebración de la Santa Cena. Es un día glorioso. Podemos celebrar la cena del Señor por su gracia y por su misericordia.
Los sugieres van a entregar el pan y el vino. Y les pido el favor que cuando les toque usted